Bueno, para ir continuando con lo que es el trabajo práctico, van a ver que lo primero que hicimos es tratar de ver cómo se usa un estimador del tamaño de una población, ¿no? Y también ustedes pueden hacer un análisis demográfico de una población en particular. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que es la tabla de vida, ¿sí? Ustedes pueden ver que ahí está la definición, que es un resumen detallado de la variación de los parámetros poblacionales, natalidad, mortalidad, supervivencia en las distintas etapas de la vida. ¿Sí? Y ahí abajo van a ver un ejemplo de una tabla de vida. ¿Sí? Que esto, bueno, lo vamos a ver, vamos a ir viendo cada una de esas columnas para que ustedes vayan viendo cómo se realiza. Esto es otro concepto a tener en cuenta también, que hay dos tipos básicos de tabla de vida. Por un lado está la tabla de vida vertical, estática o específica en el tiempo, y luego está la tabla de vida dinámica de cohorte u horizontal. ¿Sí? En el primer caso van a ver que ahí está el ejemplo de una tabla. ¿Qué quiere decir esta tabla de vida vertical? Es que se construyen muestreando la población de alguna manera que proporcione una distribución de clases de edad en un único periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene en cuenta en un momento determinado. Supónganse que se quiere saber, se toma una muestra de individuos de un solo año, ¿sí? Entonces van a ver que se hace una distribución por edades, en este ejemplo, de edades del año 1 hasta cuántos individuos tienen 16 años, ¿sí? Entonces, en un solo momento, por ejemplo, esto fue en el año 1969, Lowe, van a ver qué hizo esto. Tomó una muestra de una población y vio cuántos individuos de esa muestra tienen un año, cuántos dos, cuántos tres y cuántos 15, 16, ¿sí? Eso es en un momento determinado. Entonces se trata de ver, en ese momento, para esa población, se trata de ver, se aplican se calculan todos los parámetros de tabla de vida y se calcula cómo fluctúa esa población particular en ese momento, en ese tiempo, en ese momento, cómo varía, ¿sí? A diferencia de lo que es una tabla de vida dinámica de cohorte horizontal, que en ella se registra el destino de un grupo de individuos, todos nacidos dentro de un mismo breve periodo de tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte. Esto lo vamos a ir viendo, porque esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que trabajamos es elaboramos, en este trabajo práctico vamos a elaborar vamos a trabajar con tabla de vida dinámica de cohorte o horizontal, ¿sí? Vamos a trabajar con varios grupos de individuos. Bueno, el primer párrafo dice: las tablas de vida consisten en una serie de columnas, cada una de las cuales describe unas ciertas relaciones de mortalidad y supervivencia específicas de la edad dentro de una población. Posteriormente dicen pueden ver que que para construir una tabla de vida se comienza con una cohorte. Esto para que ustedes vayan anotando estos conceptos, ¿no? ¿Qué es una cohorte? La definición es que es un grupo de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo y por consecuencia tienen la misma edad, ¿sí? A ver, para llevarlo a un ejemplo. Eh, eh, si se les pregunta, por ejemplo, yo soy de la cohorte del año 1980. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy nacido en ese año, ¿sí? En el año 1980, pero no solamente soy el único individuo, sí, hay varios individuos que nacieron en el mismo año, ¿no? Entonces, si uno habla de la cohorte de 1980, se consideran a todos los individuos, a todo el grupo de individuos que nacieron en ese año, ¿sí? Y así sucede con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros pertenece a una cohorte o clase, ¿no? También se utiliza el término de clase 81, 82, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta, la cohorte es el grupo de individuos que son nacidos en el mismo periodo de tiempo.
Y otro término importante de una tabla de vida es que sepan qué es clase de edad, que, bueno, que consiste de individuos de una determinada edad, ¿sí? Para los seres humanos el intervalo de edad más utilizado suele ser de 5 años. Bueno, en otros animales o plantas se toman otras fases o intervalos, ¿sí? Y bueno, y al hacer el intervalo de edad pequeño se aumenta el detalle de los resultados gráficos de la tabla de vida, permitiendo una mejor interpretación de los resultados. Esto lo vamos viendo con este ejemplo, ¿sí? Acá hay un ejemplo de datos correspondientes a una población de castores capturados, marcados y recapturados durante un estudio de 9 años. Sí, esto es para que ustedes vean, este es un estudio que están haciendo de en 9 años, ¿no? Van a ver desde el año 1956 hasta el año 1964, ¿sí? A diferencia de lo que es una tabla de vida vertical, si en una tabla de vida vertical directamente se muestran un grupo de individuos que pertenecen a un momento del tiempo, ¿sí? En cambio, en esta tabla de vida horizontal se tiene en cuenta a varios grupos de individuos y ven cómo estos grupos de individuos eh, fluctúan a lo largo de un tiempo, ¿no? Para ver cuántos individuos sobrevivieron, cuántos murieron, ¿sí? Se estima la esperanza de vida, etc. Pero usualmente nosotros, en este ejemplo, van a ver que se trabaja con los que es, en este ejemplo, van a ver que se trabajó, es un estudio realizado durante 9 años, donde se hace la captura, marca y recaptura. Van a ver, por ejemplo, que si ustedes ven la primera columna, está el año de marcado, la segunda dice el año 1956, van a ver que dice 40. ¿Qué quiere decir este número 40? ¿Sí? Si nosotros hablamos en este caso de la cohorte 1, de la cohorte del año 1956, podemos decir que hay 40 individuos que nacieron en ese momento. Hay 40 individuos de la cohorte 1956. Queremos ver cómo varía esta muestra de 40 individuos a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hizo este investigador? Capturó 40 individuos en el año 1956, los marcó, los liberó, ¿sí? Posteriormente, al año siguiente, vuelve a hacer otro muestreo. En el año 1957 captura 8 individuos que corresponden a la cohorte del año 1956. ¿Sí? Y a la vez registra 138 individuos que nacieron en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Del año 1956 hasta el 57 nacieron 138 individuos más que no estaban marcados, entonces registra ese número y los vuelve a marcar. Entonces en este caso esto representaría lo que sería la cohorte 2 o cohorte del año 1957. Entonces también el investigador quiso ver cómo fluctúa esta población de 138 individuos de esa cohorte, cómo fluctúa a lo largo del tiempo hasta el año 1964. Sí, entonces en el año 1957 vemos que hay 8 individuos que ya estaban marcados y que pertenecen a la cohorte de 1956, y a la vez tenemos 138 individuos nuevos. En el año 1958, si ustedes me van siguiendo, van a ver que se hace un nuevo muestreo, de los cuales solamente hay 4 individuos capturados pertenecientes a la cohorte del año 1956. Hay 60 individuos recapturados pertenecientes a la cohorte 1957 y en el año 1958 se detectan o se registran 229 individuos, ¿sí? Que son como los nacimientos o los nuevos individuos que nacieron en ese periodo de tiempo, en ese año. ¿Sí? Y ustedes van viendo, por ejemplo, en la cohorte 1 del año 56, que empezaron con 40, luego hay 8 nada más, y luego 4. Entonces,
Ustedes se preguntarán qué pasó con los individuos restantes. Bueno, en este tipo de estudio se considera que el número de individuos que no son recapturados se consideran muertos, ¿sí? Eso es algo. Pueden haber X factores, ¿no? Pueden haber fallecido esos individuos o también pudieron haber migrado, ¿no? A otros sitios. Pero bueno, para este tipo de estudios se los considera muertos. Sí, bueno, y siguiendo con este ejemplo van a ver que en el año 1959 hicieron un nuevo muestreo de los cuales ya hay solamente 3 individuos de la cohorte de 1956, hay 30 del año 57, hay 61 del año 58 y hay 162 nacimientos nuevos en ese tiempo, ¿sí? Hay nuevos individuos que no estaban marcados. Y así sucesivamente hasta el año 64. ¿Sí? Entonces, esto es, para que ustedes vean, es un estudio de 9 años donde se estudió sobre 8 cohortes, ¿sí? Del año 1956 hasta el año 1964. Esto sería una tabla bruta de datos. O sea, un investigador arma este tipo de tablas. En realidad, un investigador tiene su cuaderno de campo y entonces va haciendo los muestreos y va anotando en su cuaderno cuántos individuos capturó, cuántos son recapturados, cuántos pertenecen a la cohorte del año anterior, ¿sí? Posteriormente, uno lo que tiene que hacer es una tabla bruta de datos como la que están viendo en pantalla ustedes. Acuérdense siempre que cohorte es un conjunto de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo y que tienen la misma edad. ¿Cómo se procede posteriormente en lo que es con este tipo de datos? Acá Lourdes Flores decía, la cohorte puede tener un periodo de meses. ¿Eso es una afirmación o es una pregunta, Lourdes? Es una pregunta. Sí, esto depende mucho, los que son las cohortes dependen mucho de lo que estemos estudiando, ¿no? Si estudiamos, por ejemplo, vegetales que son anuales, bueno, el periodo de tiempo es, es corto, ¿no? Esto depende mucho del tipo de ser vivo sobre el cual estamos estudiando, sobre el cual queremos elaborar una tabla de vida. Por algunos puede ser años, otros puede ser meses, es variable. Y bueno, está muy asociado a esto lo que es reproducción, ¿no? Cómo se reproduce ese ser vivo, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, creo que no hay otra pregunta. Profe, yo lo decía en relación a los insectos más que nada porque tienen cortos periodos de vida. Ah, sí, sí, justamente es como te decía, depende de los estudios, de tablas de vida y cómo trabajar con esto, depende mucho del ser vivo, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo es sobre, por ejemplo, sobre castores. Sobre insectos también hay muchos ejemplos de tablas de vida, bueno, y los cohortes, las cohortes que se utilizan no son años, sino son meses, es variable. Bueno, volviendo al ejemplo este de los castores, van a ver, ustedes tienen por un lado tienen la tabla bruta, ¿no? La tabla bruta de datos. ¿Qué se trata de hacer? Posteriormente se trata de armar una segunda tabla más resumida de esto, ¿sí? Ustedes van a ver que la segunda tabla que está abajo está representada en 3 columnas el número de clases desde el 1 hasta el 8, donde la clase número 1 representa a las clases de edad desde 0 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Son individuos que tienen edad entre 0 y 1 año, ¿sí? Y n sub x es el total de individuos vivos pertenecientes a esa clase de edad. Entonces, si nosotros leemos estos, podemos ver que hay 1023 individuos pertenecientes a la clase de edad entre 0 y 1. ¿Y cómo obtengo este valor de 1023? Lo obtengo de la primera tabla. Si ustedes ven,
que yo fui pintando de colores las celdas, de diferentes colores las celdas de esta tabla, ¿sí? Van a ver que todo lo que está pintado de celeste representan a todos los individuos que tienen edades entre 0 y 1 año, ¿sí? Por ejemplo, para el primer muestreo del año 1956 tenemos 40 individuos que nacieron en ese momento, los capturamos y bueno, los registramos y tienen edades entre 0 y 1. En el año 1957 también hicimos un segundo muestreo y tenemos individuos nacidos en ese momento, son 138 individuos que tienen edades entre 0 y 1. ¿Sí? Y así sucesivamente, en el año 1958 van a ver que tienen 229 individuos nacidos que tienen edades entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, todas esos datos corresponden a individuos que tienen edades entre 0 y 1. Yo armo mi clase de edad de 0 a 1 sumando todos esos datos. 40 más 138 más 229 más 193 más 162 más 99 más 82 más 80 me da este valor de 1023. ¿Sí? Yo quiero averiguar, por ejemplo, la clase de edad de los individuos que tienen entre 1 y 2 años. Van a ver que sigo el mismo procedimiento, vean todas las celdas que están pintadas de color verde, verde claro. Ahí van a ver que tenemos 8 individuos de la cohorte de 1956 que tienen edades entre 1 y 2, tenemos 60 individuos de la cohorte 1957 que tienen edad entre 1 y 2 y así sucesivamente. Sumando esos valores de las celdas verdes me da un total de 253. Y así sucesivamente van a ver que para la clase de edad de 2 y 3 años tenemos 106 individuos, de 3 y 4 años tenemos 71 individuos, ¿sí? Y en la clase de edad entre 7 y 8 años tenemos solamente 3 individuos. ¿Se entiende? ¿No tienen ninguna pregunta respecto a esto? Bueno, si en algún momento a ustedes les toca trabajar con este tipo de tablas, estudiar poblaciones y que elaborar tablas de vida, tienen que trabajar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, quieren estudiar una población en particular durante bastante tiempo. Por ejemplo, en este ejemplo van a ver de castores, estudiaron durante 9 años y bueno, aplicaron posteriormente los diferentes índices que se necesitan en una tabla de vida. Bueno, si ustedes pueden ver aquí en este momento, ustedes vean que nosotros lo que hicimos es armar una tabla resumida con las clases de edades y el número de individuos por clase de edad, ¿sí? Y nosotros, posteriormente, en una tabla de vida, se empieza a partir de esa tabla resumida, se empieza a construir una tabla de vida. O sea, una tabla de vida está compuesta de 8 columnas. Ustedes pueden ver que hay 8 columnas con diferentes índices que se tienen que calcular. Y nosotros las 2 primeras columnas ya las tenemos elaboradas, ¿sí? Para ir continuando con esto que yo les estuve presentando a ustedes sobre castores, esto yo se los voy a dejar, se los dejo como tarea para que ustedes resuelvan lo que es armar la tabla de vida. Ahora yo para este caso le voy a mostrar, usando otro ejemplo, ¿no? Estoy usando otro ejemplo que le voy a explicar cómo se calculan los diferentes índices, ¿sí? En este caso estamos usando datos de una población de ardillas grises del noreste de Virginia Occidental,
Bueno, y acá se estudió durante 10 años. ¿Sí? Van a ver que la primera columna está compuesta por las fases, en este caso, fase o clases de edad, están expresados en años, y en la segunda columna, columna n sub x, están representados el número de individuos por cada una de esas clases. ¿Sí? Yo le voy presentando cómo se calculan cada uno de estos índices. Estas son las dos primeras columnas que ustedes están viendo. ¿Sí? Y bueno, esto no voy a repetir de vuelta, pero esto ya creo que ya lo entienden, son las clases de edad y el número de individuos que uno va registrando por cada una de las clases de edades. Y posteriormente viene lo que sería la tercera columna, ¿sí? Se calcula este índice que es L sub X, que es la proporción de individuos que sobreviven. ¿Cuál es la idea de este que queremos ver? ¿Cuál es la proporción de individuos de la cohorte original que sobreviven al comienzo de cada edad o fase? Queremos ver la cantidad de sobrevivientes que hay, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza? Van a ver que ahí arriba está expresada la fórmula, que es igual a n sub x sobre n sub 0. ¿Sí? ¿Y qué representa n sub 0? N sub 0 representa a lo que es el valor de la cohorte o fase inicial. En este caso, ¿cuál sería ese valor? Sería 530. ¿Sí? Y acá, bueno, no sé si, pero esto no siempre lo aclaro. ¿Por qué se utiliza, se parte de un valor inicial? Se parte de ese valor inicial, ¿no? Supónganse que ustedes están estudiando, quieren comparar dos poblaciones en particular. Entonces, se trata de estandarizar con esto. Es una manera de estandarizar. Supónganse que ustedes están estudiando, quieren estudiar la población de la especie, por ejemplo, del tapir, que están presentes en el norte y en el sur en el sector norte y en el sector sur de Yungas. Entonces, ustedes van a hacer todos los muestreos necesarios y van a obtener distintos números. Supónganse, para un caso van a tener 200 individuos y para otro caso van a tener 500 individuos. Entonces, como tienen dos números que son totalmente diferentes, se trata de estandarizar esto, ¿sí? Y una manera de estandarizar es, por ejemplo, llevándolo a uno, como se hace en el ejemplo de, como se hace usando la formulita esta de L sub x, que se estandariza todo a valores, a obtener valores que van a variar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, eso ustedes para un sector que tenían 200 individuos, lo estandarizan, lo van a llevar a uno, van a tener, si quieren saber el número de sobrevivientes, lo llevan a uno. Y para el otro también, para este ejemplo de 500 individuos, también van a obtener el valor de sobreviviente del SUX y también lo llevan a uno. De esta manera, todos los valores posteriores que se vayan desprendiendo de ahí van a ser comparables, ¿sí? Entonces es una manera de ir comparando, porque ustedes van a obtener valores entre 0 y 1, y entonces esos valores son comparables entre las diferentes poblaciones. Bueno, y en este ejemplo, para que ustedes vayan viendo cómo se calculó L sub x, van a ver que se tiene en cuenta la cantidad de individuos pertenecientes a esa fase en la clase de edad, en la fase 0 a 1, van a ver que son 530, dividido 530 me da un valor de 1, ¿sí? Ahí ya estamos estandarizando. Posteriormente, para lo que es la edad 1 y 2, vamos a ver que dividimos 134, que es el número de individuos de esa fase, dividido 530 me da un valor de 0,253. Y para la siguiente van a ver que 56 dividido 530 me da un valor de 0,106, perdón. ¿Sí? Entonces van a ver que a medida que avanza la edad, la proporción de superviviente al inicio de cada fase va disminuyendo, ¿no? De 1 a 2 a 0,253 hasta llegar
a la fase de 7 a 8 años, van a ver que es bastante inferior a de 0,004. Bueno, esta es la manera que ustedes pueden ir usando lo que es esta es la manera de calcular este valor, ¿no? De L sub X, la proporción de individuos que sobreviven. Posteriormente a esto se utiliza, una vez que ustedes realizan el cálculo para L sub X, también tienen que calcular la proporción de muertes durante cada fase. O sea, sabemos que hay individuos que sobrevivieron, pero también queremos saber cuáles son los individuos que fallecieron. ¿Sí? Van a ver que hay dos ecuaciones, una ecuación 1, una ecuación 2. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas. Nosotros esto lo resumimos. Hay algunos autores que utilizan una ecuación, hay otros autores que utilizan otra ecuación, ¿sí? Nosotros las resumimos esas dos en esta tabla para que ustedes vayan viendo. ¿Qué es lo que tiene en cuenta la ecuación 1? Para que ustedes vean la fórmula, tiene en cuenta la proporción de superviviente menos la proporción de superviviente de la fase posterior, ¿sí? Es la primera, es como se calcula. Y en la ecuación 2 van a ver que tiene, la ecuación tienen que tener en cuenta la cantidad de individuos. Consideran la cantidad de individuos de la fase menos la cantidad de individuos de la fase posterior, ¿sí? Si ustedes ven, para todo lo que está en verde, está realizado con la ecuación 1 y están los cálculos que se obtuvieron. ¿Sí? En el primer caso, lo que es verde, van a ver que dice 1 menos 0,253, me da ese valor de 0,747. Mientras que usando la ecuación 2, van a ver que 530 menos 134 me da el valor de 396. ¿Sí? Ustedes cualquiera de estas ecuaciones que utilizan es válida, ¿no? Pueden usar cualquiera de estas. Solamente que tienen que tener en cuenta que dependiendo del tipo de ecuación que utilicen, esto va enlazado con la tasa de mortalidad que vamos a calcular ahora, ¿sí? Lo que quiere decir que es que si ustedes utilizan una ecuación 1, esto va a estar enlazado con la fórmula de tasa de mortalidad que usemos, ¿sí? Bueno, ahora les estoy mostrando la tasa de mortalidad. Para que ustedes vean que la tasa de mortalidad también tiene dos ecuaciones. Para la ecuación 1 se tiene en cuenta lo que fue el valor de D sub X obtenido, ¿no? Que fue el valor de D sub X obtenido con la ecuación 1 anterior, que estuvimos viendo hace un momento. Y en la ecuación 2 tiene en cuenta el valor de D sub X obtenido con la segunda ecuación que también vimos hace un momento, ¿sí? Acá les estoy mostrando en la tabla, ¿sí? Ustedes después hagan el ejercicio para ver, para que no se vayan confundiendo un poquito. Lo importante es que en este caso de tasa de mortalidad, cualquiera que sea la ecuación que utilicemos, vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones, pero obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Para que vayan viendo que para lo que es para calcular la proporción de muerte, ustedes pueden usar dos ecuaciones y acá también pueden usar dos ecuaciones. Y bueno, y acá la tasa de mortalidad corresponde a la tasa de mortalidad específica de cada fase de edad. Y bueno, y también puede ser considerado como la probabilidad media de morir que tiene un individuo durante la fase X, ¿sí? Bueno, esto sería lo que es la quinta columna. Si nosotros pasamos a una sexta columna, ya empezamos a hablar en este caso con lo que es valores promedios, ¿sí? L sub X, en este caso es una L mayúscula, ¿no? Sub X, van a ver que es el número promedio de individuos vivos. Sí, estamos empezando a hablar en este caso, como le dije, de valores promedios. Y un valor promedio, usted como pueden ver, tiene ahí arriba, tiene en cuenta la sumatoria del número de individuos de esa fase más la sumatoria de individuos de la fase posterior dividido 2.
es un valor promedio calculando en este caso. ¿Sí? Y ahí están los cálculos realizados con esto. Este es bastante, bueno, este es bastante sencillo, es un valor promedio que ustedes ya lo conocen, como este es fácil de calcular. Y posteriormente, bueno, este es T sub X, es el número total de individuos de edad X y mayores. Bueno, para calcular esto se tiene que tener en cuenta todo el índice anterior, ¿no? Usted tiene que calcular L sub X. En base a eso, van a ver que es solamente una sumatoria. Si ustedes están viendo en el ejemplo, en la fase de 0 a 1, van a ver que hay 536 el valor de T sub X, y esto que corresponde es la sumatoria de todos los valores de L sub X, que es 332 más 25 más 47, si ustedes van viendo la columna anterior, eso me da un valor de 536. Bueno, este es un paso necesario para lo que es la esperanza de vida, ¿no? Porque este valor T sub X se utiliza para lo que es la esperanza o la expectativa de vida. Y si nosotros vamos a la última columna, que es lo que es la esperanza de vida, van a ver que, como les dije, utiliza ese valor, ¿no? De T sub X. Ahí está la ecuación, es también T sub X dividido N sub X, y van a ver que utiliza la cantidad, el valor T sub X de 236 en este ejemplo de la fase de 0 a 1, y bueno, lo divide la cantidad de individuos que fueron observados al inicio de esa fase. Entonces, con esta columna, con esta octava columna, se terminaría lo que es una tabla de vida, ¿no? Con la esperanza de vida, la expectativa de vida, ¿sí? Que es la expectativa de vida, bueno, no lo dije, es la cantidad media de años que se espera que viva un individuo desde el momento de su nacimiento. No obstante, las tablas de vida se utilizan para calcular la esperanza de vida específica de cada edad o la cantidad media de años que un individuo de esta edad se espera que viva en el futuro. Sí, ustedes van a ver que en esta octava columna de esperanza de vida, van a ver que la esperanza de vida tiene un valor al inicio de la fase de 0 a 1 año, tiene de 1,01, y posteriormente comienza a subir a 1,52, 1,95, y posteriormente empieza a declinar, ¿sí? Bueno, esta es una manera para que ustedes vean, una tabla de vida está compuesta de 8 columnas. Nosotros le vamos a pedir, le estamos dando como ejercicio, creo que son 3 ejemplos, creo que son 3, sí, son 3 ejemplos, si no me equivoco, donde ustedes tienen que elaborar tablas de vida. Nosotros le damos una tabla resumida de datos y ustedes tienen que empezar a calcular todo esto, ¿no? Así que, a ver, y posteriormente lo que le pedimos es que ustedes elaboren gráficos de este tipo, ¿sí? Los gráficos son bastante... Le pedimos que hagan este tipo de gráficos, por ejemplo, de curvas. Ustedes están viendo que el gráfico de la izquierda se está representando lo que es L sub X de acuerdo a las clases de edades. O sea, la cantidad de sobrevivientes de acuerdo a las clases de edades. Ustedes pueden ver que es de 1 en la clase de edad de 0 a 1, y bueno, y esto va disminuyendo hasta la clase de edad de 7 a 8 años, ¿sí? También puede representar la cantidad de decesos, la cantidad de muertes, de fallecidos que hay, ¿no? Y ustedes pueden ver que en la fase de 0 a 1 año es alta y posteriormente comienza a declinar, ¿sí? Bueno, y por último, en la tercera gráfica está representado lo que es la esperanza de vida, lo que estuvimos viendo ahí en la columna. Van a ver que inicia con 1 y posteriormente aumenta y comienza a declinar. Posteriormente, a medida que aumenta la edad, empieza a declinar. Bueno, estas tablas de vida son importantes para, se utilizan mucho, ¿no? Para comparar poblaciones, para ver cómo fluctúa una población, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó la presentación de lo que es la elaboración de lo que es una tabla de vida.
Nosotros, a ver, como les dije, lo que es construcción de tabla de vida son, sí, son 3 ejercicios que le pedimos que realicen. Y bueno, le pedimos que desarrollen. A ver, yo esto lo voy a presentar. Si ustedes están viendo ahí la actividad número 2, lo que es construcción de tabla de vida, les pedimos que elaboren esto, ¿no? Que trabajen con esta tabla de datos de una población de mariposa, que acá tenemos las diferentes fases, huevo, estadios, prepupa, pupa, adultos, ¿sí? Y la cantidad de individuos. Una segunda tabla donde ustedes tienen una población de pinos, ¿sí? Y la tercera tabla es la que estuvimos viendo de los castores, que yo les expliqué cómo se construye. Ustedes tienen esta tabla bruta de datos, ustedes tienen que elaborar una tabla resumida posteriormente que ya la vimos, ya ustedes las tienen ahí, las estuvimos viendo. Y bueno, y tienen que hacer los cálculos de todos los demás cálculos para una tabla de vida. En relación a esto, ¿tienen dudas? ¿Hay algo que quieran preguntar de lo que es una tabla de vida? Profe, disculpe, Sí. con respecto a la actividad, en cuanto dice las 3 tablas que están resumidas, ¿hay que hacer de esas tablas resumidas las 8 columnas correspondientes a la tabla de vida, con cada una de esas tablas? Sí, sí, sí. Vas a ver, sí, siempre se parte con esa tabla resumida y que hacer las 6 columnas restantes que faltarían, ¿viste? El sub x, de sub x, empezás a calcular todo eso. Bien, bien, gracias. ¿No hay ninguna otra duda respecto a esto? Bueno, eh, voy a ver. Voy a dejar de presentar